Hola iglesia, familia, estamos por comenzar. Qué bueno que hemos decidido el apartar un poco de nuestro tiempo en este día para nuestro Dios, que Él se lo merece. Es necesario estar todos unidos en este momento tan difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros. Estemos todos preparados con Biblia, celular, cualquier cosa. Invitamos a nuestros familiares, a todos aquellos que estén alrededor. Hablemosle antes de que empiece para que todos puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Estemos todos atentos a las alabanzas, estemos todos atentos a la palabra que nuestro hermano va a impartir en esta tarde. Todos sean bienvenidos y siéntanse en casa. No duden de buscar a nuestro Dios en todo momento. Así que hermanos, comenzamos. Bienvenidos hermanos. El día de hoy recordamos algo sublime, un suceso que cambió al mundo entero. Es el acto de amor más grande que puedas imaginar. Aquella muerte en la cruz fue para salvación para todos nosotros. El Señor Jesús en esa cruz cargó todos nuestros pecados. Si recuerdas lo que dice Corintios en el capítulo 6, dice que fuimos comprados por un precio. Ese es el precio. Él voluntariamente aceptó ser crucificado en aquella cruz por amor a nosotros. No hay amor más grande que este. Así que comparte de este gran amor que Jesús nos tiene y gracias a este podemos tener comunión con Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor, tan hermoso que nos permite el día de hoy tener estos momentos contigo, Padre. Gracias porque día a día, Señor, nos muestras tu gran amor para con nosotros y a través de aquel sacrificio, Señor, podemos compartir el amor, Señor, que tú nos tienes. Bendícenos, Señor, que este día sea de honra y gloria para ti, Padre, y ayúdanos a entender más tu palabra. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos
damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos
llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. En el monte Calvario Señor, una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga ahí donde están en sus casas. Esta semana en la empresa donde trabajo, pregunté a algunas personas acerca del significado de la entrada triunfal en Jerusalén de esta Semana Santa. Y con mucha honestidad, muchas personas comenzaron a responder. Pues significa estar en casa. Otros contestaban significa pues salir de vacaciones, otros significan ir a la iglesia un momento. Y hasta una señora me dijo, significa que la reina Isabel haga su entrada en su palacio. Y hay tanta diversidad en las cosas. Pero realmente en el mundo se recuerda la muerte del Hijo de Dios. Muchos de una forma o de otra, pero globalmente las puertas de los comercios se detienen para recordar a nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, al que hemos proclamado como nuestro Rey, nuestro Redentor de nuestras vidas. Por lo regular nuestra mente viaja hasta el Getsemaní en esta semana, el lugar donde el Señor oró. Nuestros pensamientos llegan hasta el aposento, aquel donde cenó con sus discípulos por última ocasión y pudo celebrar el hermoso momento que domingo a domingo usted y yo celebramos a través del recordatorio de la Santa Cena. Y bueno, otros recuerdan más la muerte, la sepultura, otros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos saltarnos los momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento que pasó Jesús desde que fue tomado preso y llevado a un concilio. Las burlas de los soldados, los golpes en su cuerpo y hasta la corona de espinas que fue puesta en su cabeza, el martirio de haberle latigado su cuerpo y no conformes la manera tan brutal de haberle hecho cargar esa cruz camino al Gólgota. Finalmente su cuerpo colgado con aquellos clavos lacerados, como un vulgar criminal en aquellos tiempos, sus manos destrozadas, sus pies desfigurados, su rostro mal formado, daban las últimas notas de su vida antes de expirar su último aliento. La sangre preciosa del Hijo de Dios finalmente estaba siendo derramada en aquella cruz. Por aquel marco indescriptible estaba muriendo nada más y nada menos que el Cordero de Dios, que había sido mandado a este mundo por parte del Creador, del dador de la vida, del único y eterno Dios, que mostró una vez más misericordia por este mundo pecador, sin salvación alguna. La sangre preciosa de Cristo estaba siendo derramada en aquella cruz. Antes de comenzar, hermano, quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué derramó su sangre preciosa el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor? Muchos tendrán alguna idea, algún comentario. Por mis pecados, porque el mundo es pecador. Pero antes de comenzar y de profundizar en este tema, quiero explicarte brevemente lo que es el significado de la sangre en la palabra de Dios, lo que es la sangre para nuestro Señor. Dice Levítico capítulo 17, verso 11, que Dios dio la sangre para hacer expiación porque la vida de la carne está en ella. La palabra expiación, amado hermano, tal como se utiliza en el Antiguo Testamento, significa cubrir. Por medio del sistema del culto de sacrificios de la sangre establecidos por el Señor, los pecados de la humanidad eran cubiertos por la sangre de animales inocentes. ¿Recuerda usted a los sacerdotes del Señor cómo lo hacían cada año? Por eso, hermanos, la gravedad del pecado se revela por el inmenso costo de la expiación. La pena. ¿Sabe que usted la pena? Es la muerte y debe de ser pagada por el culpable o por un sustituto aceptable. Para cubrir los pecados, los animales que se ofrecían tenían que ser perfectos, sin mancha, sin ninguna imperfección. Todo sacrificio sobre el altar era un cumplimiento de la pena de muerte exigida por la ley de Dios. No había otra forma, amado hermano, no había otra manera. El sistema de sacrificios enseñaba a las personas que el Señor es santo, santo, santo.
y que las transgresiones o cualquier pecado deben ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva solo a cabo a través del derramamiento de sangre. Este plan era una prefiguración, es decir, amado hermano, era una figura de lo que vendría después. Ya que los sacrificios de los animales solo pueden cubrir el pecado, un cordero inmolado, un cordero único, sin mancha alguna, lo mejor para Dios, era necesario para eliminar toda la iniquidad del hombre, que fuera algo perfecto para Dios. Un día fue necesario que Dios trazara ese plan perfecto con su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día, estando Juan el Bautista en el río Jordán, expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo recuerda? Entró en la escena, hermanos, de la historia de la humanidad el Hijo de Dios. Juan 1:29. El sacrificio perfecto de los pecados había llegado. Aquel que podía ser el pago final por usted y por mí había llegado ya a la tierra por fin. Estaba cumpliéndose por parte de ese plan que Dios tenía trazado para toda la humanidad. Él había sido destinado antes de la fundación del mundo y vino a la tierra para cumplir el asombroso plan de la redención del Señor por el derramamiento de su sangre preciosa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo estaba de acuerdo al plan perfecto de Dios. Ya estaba aquí el Hijo de Dios por nosotros. Ya estaba aquí el Cordero de Dios que iba a entregarse por la humanidad para perdonar todos nuestros pecados y tener la salvación eterna en Él. Aleluya. La sangre del Cordero, hermano. El Hijo de Dios sería la única manera de recibir la redención de nuestras faltas. No había otra forma. No había ninguna otra manera. Por eso, sin la sangre de Cristo, hermano, nadie puede tener la redención o una relación con nuestro Padre Celestial. Nadie, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es santo y nuestro pecado bloquea cualquier posibilidad de relación con Él. Nuestro pecado nos lleva a la perdición. Nuestro pecado nos lleva a tener un distanciamiento con nuestro Padre Celestial. Pero por su gran amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Cristo Jesús ofrece lo que necesitamos para acercarnos al Padre, usted y yo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos da todo lo que necesitamos para tener esa reconciliación con nuestro Padre Dios. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Necesitábamos un rescate, mi amado hermano. Usted y yo, su vecino, nuestros compañeros, nuestra sociedad, nuestro mundo entero, todos necesitábamos un rescate. A eso se le llama la redención. Redimir significa rescatar. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud, del pecado. Tal vez usted se considera una persona buena, una persona que no ofende, que no ha cometido quizás pecados y que no es esclava de la perdición o del pecado. Quizás muchos del mundo dicen: yo soy bueno, no necesitamos una salvación. Pero no importa la vida virtuosa que pueda parecer una persona. Todo ser humano tiene una naturaleza pecadora. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a los Romanos capítulo 3: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algo más que hizo la sangre de Cristo en la cruz, hermanos, por nosotros: nos justifica. La justificación de la ira de Dios, porque caerá sobre la humanidad pecadora. Dice su palabra: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Romanos capítulo 5. Pero quienes son justificados por la sangre de Cristo serán salvos de ese terrible castigo, hermano. Ahí está la esperanza de usted y mía. La justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total por nuestro pecado. Romanos 3:23. Jesús es un sustituto satisfactorio para nuestro Dios, porque Él es el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha alguna, sin ninguna imperfección. Aleluya. Así que usted dele la gloria a Dios ahí en su casa, hermano, por Cristo Jesús.
Déjeme agregar otra cosa más que hizo la sangre de Cristo. Nos perdona. El perdón. Hermano, la mayoría de las personas tienen la idea de que el Señor les perdonará con solo pedírselo. Lo que no entienden es que la base de su perdón no es en una petición, sino el pago que Cristo hizo por nuestra deuda. El Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad no le permite pasar por alto el pecado. Tiene que ser castigado. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Por eso la sangre de Cristo nos perdona. Solo por la muerte vicaria del perfecto Cordero, Hijo de Dios, tiene el Padre una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. Dice su palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 7. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su perdón, amado hermano. Nada. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque no podíamos pagar nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros. Sin su medición no tenemos ninguna esperanza de perdón. ¿Comprendemos esto, mis amados hermanos? Amigo, amiga que nos escucha ahí donde está, joven, señorita, ¿comprendemos esto, el significado de la sangre de Cristo? Te doy algo más. La sangre de Cristo nos reconcilia. Es decir, estamos usted y yo separados del Señor, de su amor, de su misericordia. Estamos separados de todo. Existe una separación, un abismo, pero a través de la sangre de Cristo viene a traer esa reconciliación que necesitamos usted y yo con el Señor. ¿No es esto maravilloso, amado hermano? ¿No es esto maravilloso, amigo, amiga que me escucha? Al momento de salvarnos Cristo en esa cruz, su sangre también vino a traernos una santificación. Aleluya. Sin su sangre derramada no podríamos ser nunca santos. Ni usted, ni yo, ni nadie. Cristo lo santificó a usted, hermano, con su sangre al aplicarla a su vida. Dice el autor de los Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos capítulo 13. Esto significa, hermano, que Cristo fue apartado como un hijo de Dios para vivir para Él a partir de ese momento. Así que, mis amados hermanos, usted fue salvado, fue redimido, justificado, reconciliado y también fue santificado a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Agradézcale a Dios por eso. Eso hizo su sangre derramada en la cruz aquel día, amado hermano. Eso hizo su sacrificio que un día como hoy le crucificamos en aquella cruz. La sangre preciosa de Jesús, porque Él es el único que pudo pagar el castigo por el pecado del hombre y satisfacer la justicia divina. Si Él no hubiera aceptado venir, hermano, a la tierra a morir en nuestro lugar, toda la humanidad, hermanos, habría quedado separada para siempre de nuestro Dios. Qué terrible. Qué terrible sería eso, pero gracias a nuestro Dios que no fue así. El Señor Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Está como un abogado entre nosotros y el juez y obra a nuestro favor cuando el pecado se yergue, es decir, cuando se aferra para condenarnos el propio Satanás. Cristo se levanta y dice: es inocente. Este está cubierto por mi sangre y este está justificado por mi sangre. Aleluya. Esto es lo que hace la sangre de Jesucristo, amado hermano. Esto es lo que hace en nosotros hoy. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué vino a sufrir? Haga una breve oración conmigo y prepare su Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 versículo 9 en adelante. Incline su rostro. Padre, gracias por este momento de reflexión. Gracias por este momento de comunión contigo. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a la cruz
Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta el Gólgota. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tus pies y ver, Señor, el sacrificio inmenso que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario por todos nosotros. Danos tu palabra, Señor. Danos oído atento en esta noche. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Y en esta palabra meditamos en este viernes, en este día especial. En Cristo Jesús. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo, palabras del Señor Jesucristo. También esta parábola dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ahí quiero que pongas atención en esta frase: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, dijo el Señor Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oh, ¿cuántos no conocemos esta historia, amados hermanos? El Señor la contó en aquel tiempo como una parábola. Y en pocas palabras, aquellos hombres, aquel publicano decía: Señor, te sacaste la lotería conmigo. Mira, tengo tantos dones, te diezmo, te doy, te ofrezco, me postro, ayuno, y tenía tantas cosas, ¿verdad? Pero el publicano expresó una palabra especial, hermano: sé propicio a mi pecador. Qué actitud tan humilde. ¿Por qué sufrió y murió el Señor Jesucristo? Usted tendrá su idea, hermano. Yo le voy a dar en esta noche 2 puntos, pero mire, quiero que se centre en esto antes de empezar con el primero de ellos. Lo que Dios en Cristo hizo en la cruz del Calvario es rescatarnos, darnos a conocer su hombre, su Dios en hecho carne aquí en el mundo y vencer el mal. Repito, rescatarnos, darse a conocer y vencer el mal. Es decir, la salvación, la revelación y la conquista. La salvación de nuestra condenación. Todos estábamos condenados. La revelación de sí mismo, de Dios hecho carne aquí en la tierra. Y la conquista de la maldad. La maldad que no nos lleva a nada. Hay 2 respuestas para esta pregunta. 2 respuestas, hermano. Quiero que note usted eso. Número 1. Para absorber la ira de Dios. Para absorber la ira de Dios. La propiciación. Quiero que usted ponga esto en su corazón. Esta imagen viene de la misma presencia de Dios, del propiciatorio en el arca, según Gálatas 3:13. Note usted lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Ahora, Juan hace una referencia muy clara en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note usted, propiciación es un recordatorio, hermano, de que Dios se opone. Póngale usted ahí entre paréntesis: la ira de Dios. Dios se opone implacablemente a todo lo que sea malo. Él no está de acuerdo con nada de eso, absolutamente. Recuerden que yo le dije al principio: Dios es santo, santo, santo. Y solamente la obra redentora de Cristo, hermano, puede remediarla. No hay otra solución. Para este punto quiero darte 3 afirmaciones
quiero mencionarte en esta noche 3 afirmaciones para que veas cómo para absorber la ira de Dios es una de las cuestiones por las cuales Cristo vino a morir por nosotros. Primera afirmación: mi pecado despierta la ira de Dios. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque el alma que pecare, esa también morirá, dice Ezequiel. El apóstol Pablo dijo: porque la paga del pecado es la muerte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Nota tú esas 2 palabras: de los hombres. Por eso, hermanos, la santidad expone al pecado. La santidad brota, hace que brote el pecado, y al brotar el pecado expone la ira de Dios. Segunda afirmación: solo Dios en Cristo puede absorber su ira. Solo Dios en Cristo puede absorber su ira. Él envía a su propio Hijo para absorber su ira y alejar así la maldición en todos los que confían en Él. Billy Graham, el famoso predicador estadounidense, expresó una vez algo que me llamó la atención en los Estados Unidos, Carolina del Norte. Dice que un padre tenía 2 hijos y les quiso enseñar lo que era obediencia. Y les dijo: hijos, quiero que hagan esto y que lo pongan por obra. Y a los pocos días los hijos ya estaban desobedeciendo al padre. Y el padre llamó a sus 2 hijos. Se quitó el cinto, aquel papá, y sorpresivamente se quitó su camisa y le dio el cinto a uno de sus hijos y dijo: dame 10 cintarazos, y cuando tú termines se lo das a tu hermano y me va a dar 10 cintarazos en la espalda. Los muchachos no podían entenderlo y empezaron a llorar y decían: ¿por qué, papá? Tú péganos a nosotros. Nosotros desobedecimos, no tenemos por qué pegarte a ti. Ellos llorando, hermanos, le pegaron a su padre esos cintarazos, pero finalmente dice Billy Graham que los hijos entendieron una lección para toda su vida. Romanos 3:25, el apóstol Pablo dijo de esta manera: Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Juan lo expresa de esta manera en capítulo 2, en primera de Juan capítulo 2. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, amados hermanos, sino también por los de todo el mundo. Así que, amado hermano que me estás escuchando, solo Dios en Cristo puede absorber su ira. Tercera afirmación: solo Dios en su santo amor lo hizo posible. Solo Dios en su santo amor lo hizo posible. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Recuerda usted a Abraham, hermano? Dios lo llamó de su tierra, de su parentela, y que dejara todo. Y lo hizo. Finalmente fue llamado, ¿cómo? Amigo de Dios. También le expresó a Dios a Abraham lo que iba a hacer. Dijo: te voy a dar un hijo. Y después de muchos años que parecía que no llegaban, tuvo a Isaac. Cuando lo tuvo desde chiquito, se lo pide en sacrificio el Señor. Ahí va el pobre Abraham caminando para sacrificar a su hijo Isaac. Pero ¿sabe lo que pasó? Dios proveyó. Dios proveyó. La esencia fue la sustitución. Un carnero estaba ahí, hermano, y le dijo: tómalo y sacrifícamelo en lugar de tu hijo Isaac. Dios se reveló a este patriarca, hermano. Por eso Jehová Jireh, Jehová proveyó y mandó a Jesucristo a morir por mí. Él proveyó, hermano. No fue necesario que tú y yo ya muriéramos, sino que vino Jesucristo a morir. Y ahora nosotros debemos de dejar las cosas y aceptar ese sacrificio de Cristo en nuestro lugar.
¿Por qué no debemos de ser, hermanos, agradecidos con Dios? Debemos de ser siempre un pueblo, hombres y mujeres agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho, como aquel siervo, como aquel hombre. Dios, sé propicio a mí, pecador, dijo el publicano. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, fíjate bien, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El amor de Dios debe movernos, hermanos. El amor de Dios debe mover nuestros corazones. El amor de Dios debe movernos. Su sacrificio debe movernos. Amén. Debe de movernos su amor, su sacrificio. ¿Por qué sufrió y murió Jesús? Punto número 2. Para convertirse en rescate por muchos. Ya vimos para absorber la ira de Dios. Ahora veamos un poco para convertirse en rescate por muchos. Veamos Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso, hermanos, la redención. No hay duda. Nos lleva a las transiciones en el mercado. Es comprar o recuperar por compra algo, ya sea por adquisición o como rescate. Liberación de algún mal mediante el pago de un precio. Deudas, cautividad, esclavitud, exilio. Él vino, hermanos, a morir en la cruz, a sufrir para convertirse en rescate por usted y por mí. Quiero al menos ver 3 verdades incuestionables o postulados, como usted le quiera llamar. 3 verdades incuestionables o postulados para explicar que Él vino a convertirse en rescate por muchos. La primera verdad incuestionable: mi trágica situación. ¿Cuál es la lamentable situación humana de la que no podemos evadirnos y que hace necesario que seamos redimidos, amado hermano? Mira la situación que estamos viviendo hoy en día. Mira cómo estamos todos en casa. Mira cómo se ha paralizado el mundo, hermano. Qué trágica situación. Esclavizados. Que nos va arrastrando de una o de otra forma nuestra vana manera de vivir. Estamos en una triste situación. ¿Reconoces tú esa situación en la que vives? Quizás tu vecino, quizás tu pariente cercano está esclavizado y necesita una liberación. Nuestra trágica situación, amado hermano, en la que estábamos viviendo. El apóstol Pablo a Tito le dice de esta manera en Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué bonito texto, qué bonita palabra, hermanos. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, es decir, para nuestro Dios, un pueblo propio. Esta es nuestra trágica situación, hermano, nuestra condición como hombres. Pero no todo es mala noticia. No todo, hermano, es en contrario, es negativo. Mira la siguiente verdad. Jesucristo pagó el precio de mi rescate. Jesucristo pagó el precio de mi rescate. Se dio a sí mismo, entregó su vida, dio su sangre. El apóstol Pedro escribió algo tan precioso: sabiendo que fuisteis rescatados. Hermano, sabiendo, usted y yo sabemos que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Capítulo 1, versículo 18: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Fuimos rescatados, hermano. Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate. La siguiente verdad: ahora soy propiedad
de Jesucristo. Soy propiedad de Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque es propiedad de usted de Dios. Primero por creación, luego por redención, porque Él pagó el precio por usted, y luego por posesión. Grabes esas tres cosas, hermano. Por creación, Él lo creó a usted. Por redención, Jesucristo pagó por usted y por mí. Y por posesión, ahora le pertenecemos, somos un pueblo suyo. Cristo vino a liberarnos de esas cadenas, vino a liberarnos de esa esclavitud donde estábamos. Cuando Jaimito hizo un barco, el cual le costó mucho hacerlo, dice la narración, que el barquito se le fue por ahí en una sequía. Ahí va el barquito de Jaimito, que había hecho de madera muy bonito y había invertido algunos ahorros. Se puso triste Jaimito. A los pocos días, aquel barquito que había costado tanto haberlo hecho, lo vio en un mercado y dijo: ese es mi barquito, Señor. Y el señor que estaba ahí vendiendo le dijo: ¿cómo que es tuyo? Si este yo lo compré. Si lo quieres tienes que pagar. Pero yo lo hice, Señor. Tienes que pagar por él. Así que Jaimito fue y pidió y buscó más ahorros y buscó más dinero y buscó la manera de poder comprarlo hasta que por fin lo completó. Fue el pago y el precio de su barquito. Así vino Cristo a pagar por nosotros, hermano. Así vino Cristo a pagar por nosotros. Así vino Jesús a vivir en medio de un mundo pecador, en esa esclavitud donde tú y yo estábamos sumergidos. Él pagó el precio por usted, por mí. Él sufrió y murió por nuestros pecados para hacernos libres y ser hechos nuevamente propiedad de Dios. Por eso hoy viernes recordamos aquella cruz, aquel camino al Gólgota, aquel camino sufriente de nuestro Señor, aquellos escupitazos, aquellos latigazos, aquella sangre derramada en el camino. Por eso hoy recordamos al Señor clavado en esa cruz, destrozado sus pies y sus manos por aquellos clavos. ¿Era necesario que pasara esto? Sí, hermano. El plan de Dios es perfecto y el plan de Dios no falla. Era necesario y fue necesario para usted y para mí y para toda la humanidad, para poder alcanzar una salvación, una revelación y una conquista. Mi amado hermano, entonces sí podemos decir usted y yo en esta noche: sí valió la pena que Cristo muriera por mis pecados y los de toda la humanidad. Tú puedes seguir siendo esclavo si tú quieres, amigo que me escuchas. Tú puedes continuar con tu vida que llevas, esclavizado del pecado, de la maldad, atado como una cadena a tu pie. Pero recuerda que tú puedes librarte de todo eso, porque Jesús ya pagó ese precio por ti. Dice Juan 3:16, conocido por todos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy, amado hermano, hemos recordado el significado, por qué Cristo vino a morir, por qué Cristo sufrió en la cruz del Calvario, por qué tuvo que pasar por todo esto. Reconciliémonos con Dios. Tomemos unos instantes para meditar en ese acto que vino a ser nuestro Dios en unos pocos años aquí en la tierra. Te invito para que inclines tu rostro ahí donde estás y ores conmigo. Señor, gracias te damos, porque tu plan perfecto fue cumplido al pie de la letra. Aún, Señor, las lágrimas derramadas en el huerto de Getsemaní por tu Hijo amado no fueron suficientes, Señor, para que tus ángeles bajaran, Señor, y se lo llevaran en gloria donde Él pertenece, sino que Él estuvo firme hasta haber muerto, Señor, hasta haber entregado, Señor, su vida clavado en esa cruz. Oh, Señor, qué tragedia para el hombre, pero qué gloria tan grande, Señor, para ti. Qué momento tan especial.
Qué momento tan diferente, Señor, vemos. Y cuando fue levantado en gloria, Señor, qué precioso, Señor. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya. Tú venciste, Jesús. Tú venciste. Aquí está nuestra vida. Aquí está tu pueblo, Señor, comprado con la sangre de Jesucristo. Hoy nos recordamos, Señor. Hoy recordamos por qué murió tu Hijo amado por nosotros. Hoy recordamos, Padre, esos caminos difíciles, esos latigazos. Hoy recordamos a tu Hijo Jesucristo cuando fue clavado en aquella cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor. Encuentra corazones abiertos para ti. Penetra en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, haz tu obra maravillosa y que se cumpla hasta el día en que tú vengas por nosotros, tu pueblo. Honra y gloria para siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Hemos terminado, hermanos. Qué bueno que nos han podido acompañar en este momento. Dios ha sido bueno. Hemos escuchado de su palabra. No olviden estar orando unos por otros. Dios está con nosotros en todo momento. No olviden compartir este mensaje a los demás. Dejaremos nuestras diferentes redes sociales y formas de compartirlo aquí abajo. Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.